El agua, junto con el aire, es el recurso natural más importante y fundamental para el sostenimiento y la supervivencia de la vida en todo el planeta. La mayor parte de la superficie está cubierta de agua. Nosotros mismos, los seres humanos, estamos compuestos de agua en nuestra mayoría. En los mares, ríos y océanos del planeta se encuentra también la mayor biodiversidad de la Tierra y existen multitud de especies que aún ni se conocen. El agua es fuente de vida, pero con la intervención del hombre y la alteración del medio ambiente, este recurso natural hoy está en riesgo. La Asociación Mundial del Agua, en español o Global Water Partnership, es una institución que nació en el año 1996 como fruto de los acuerdos de Dublín, con el objetivo de promover la gestión integrada del recurso hídrico como un medio para alcanzar desarrollo sostenible a nivel global. Esta asociación, que cumple 25 años en este año 2021, tiene más de 3.000 organizaciones que forman parte en 179 países. Se lanzó la estrategia 2020-2025. Esta tiene como lemas movilizarnos, actuar y aprender. Movilizarnos significa que todos tenemos que movilizarnos por el agua, que es fundamental de que toda la gente esté consustanciada, que el agua es un bien y un problema de todos. Tema de hoy, sequía. Hubo un cambio en el clima importante en la década del 50, pero pasó desapercibido porque la sociedad no tenía forma de evaluarlo. Además, necesitábamos 50 años de datos hasta la década del 50, otros 50 años más hasta el 2000, y recién decir sí, en la década del 50 hubo un cambio climático importante. Lo que pasa es que fue muy violento, en forma de salto, eso se llama climatic jump en inglés, y ese cambio violento del clima solamente se puede observar cuando tenemos un periodo de datos anterior, lo que ocurre en un instante dado y otro tanto años posterior de datos para decir sí, entonces el clima ha cambiado en forma de salto. Es la peor forma de cambio climático porque no le da a la sociedad oportunidad de tomar acciones para ver cómo resolver el problema del cambio. Así es, en el pasado nosotros tuvimos una cincuentena de datos de años muy secos entre el comienzo del siglo pasado y la década del 50. Y hemos tenido una cantidad muy grande de condiciones lluviosas después de la década del 50 hasta el 2003, que es cuando se inundaron los bajos submeridionales en Argentina y que nos tomó en forma subrepticia, y ocurrió la inundación de los bajos submeridionales, y con los bajos submeridionales pasó por alto o pasó por encima el agua de la ciudad de Santa Fe. ¿Cuántas familias quedan todavía? ¿Cuántas personas quedan incontables?
Incalculable. Todo. Incalculable quedan todas. Hay 124 departamentos, están toda la gente. No hay nadie, no somos nadie. Hay 6 familias en cada escalera, hermano. Y todos estamos iguales porque no podemos comprar nada, estamos todos muertos de hambre acá. ¿Cuánto que no come, señor? Y estamos del martes a la noche acá, hermano. No podemos comprar nada. Las tendencias climáticas son bastante grandes y en los últimos 30 años la temperatura, por ejemplo, ha ido subiendo gradualmente en el planeta y en distintos lugares, en distintas regiones. Acá en el ámbito de Argentina, el cambio ese lento ha abarcado 30, 40 años de los últimos años hasta el presente, de tal manera que siempre decimos, ¿cuál es el año más caliente? Porque es tan fuerte la tendencia que es siempre más caliente y además nos ponen un serio problema a los climatólogos para ver cuál es el estado referencial. Si yo quiero saber cuán caliente ha sido este año, tengo que decir, siempre es el último. ¿Por qué? Porque realmente hay una serie de datos que está sistemáticamente calentando, que es lo que está ocurriendo en este momento y que tiene una extraordinaria gravedad, por eso es que están reuniéndose todos los funcionarios de los países para discutir sobre cuánto es lo que podemos admitir de calentamiento, 1 grado y medio, sin que esto signifique que no podamos retornar a condiciones del pasado. Del cambio climático y el calentamiento global devienen un conjunto de problemas que deben ser tratados, como la sequía y la falta de agua. Por eso, es de vital importancia la administración de este recurso en los diferentes sectores. Son las reservas que tenemos de agua, es como el tanque de agua de tu casa y el tanque elevado. Si vos has transitado por Yerbabuena, la ciudad de San Miguel de Tucumán no se ve mucho, pero son esos tanques elevados que proveen a ciertos barrios, que son las reservas. Bueno, eso es básicamente un embalse. Cuando hay poco caudal, regulamos la entrega y cuando tenemos excedentes, en el caso de las ciudades de noche, se almacena en cisternas y en tanques elevados. Tucumán tiene una serie de embalses pequeñas para lo que es la provincia desde el punto de vista de los recursos hídricos disponibles, que son básicamente el Cadillal y Escava, con un aprovechamiento integral, son los que se llaman complejos multipropósitos, donde una de las justificaciones económicas de las inversiones es la generación de energía hidroeléctrica, pero básicamente la justificación es sostener un sistema productivo agroindustrial y de consumo humano, que es parte del Gran San Miguel de Tucumán, con la provisión de agua potable en el caso del Cadillal. Escava no aporta agua a consumo humano en las ciudades que tiene aguas abajo. Y si uno observa y compara las tomas de decisiones políticas, coinciden casualmente la construcción del Cadillal y de los anteriores intentos de construcción en momentos de crisis de agua, que es básicamente periodos con fuerte sequía, periodos que estamos hablando de años, no de un año en particular, sino de una secuencia de años. Al principio de la década del 60, donde estábamos transitando ya como 4 o 5 años de fuerte sequía y se termina justo en un momento que empiezan años medios y húmedos, o sea, cambia el ciclo. Esos ciclos largos son en general de 7 o 11 años o mayores, porque hay una serie de aspectos, digamos, que influyen en la meteorología. Hoy se habla mucho del niño, de la niña, pero hay muchos aspectos que influyen, digamos, con los aspectos meteorológicos.
Las sequías y los bruscos cambios climáticos golpean en todo el mundo y en los últimos años de manera recurrente. Después, en el 2010, aparece otra gran sequía sobre la llanura rusa, que hace levantar, en ambos casos, levantaron los precios de los commodities, pero en la del 2008 no se notó porque estaba el problema de la burbuja financiera de Estados Unidos, que se había dado crédito a gente insolvente y después los pagos los recargaron sobre el resto del mundo financiero. Entonces el problema de la gran sequía argentina-brasilera pasó desapercibido, porque tenemos información sobre esto de tal manera de que se puede ver. En el 2010 ocurre una gran sequía en Rusia y Ucrania. Allí sí estuvo claro el efecto climático no enturbiado por efecto financiero. Después, en el 2012, 2 años después, la gran sequía de Estados Unidos. Y entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de 3 grandes sequías que han ocurrido después del 2003, que fue la inundación en Santa Fe. Entonces, a nosotros nos alertaron, a los climatólogos nos alertó el hecho de que ocurrieran sequías tan seguidas, tan repetitivas, con poco margen entre sequía y sequía. Esta gran sequía empieza mientras que en la década del 50 los cambios fueron violentos, como salto climático se llama, según el doctor Yamamoto de la Universidad de Japón. Lo que ocurrió es que empezaron a aparecer sequías, de las cuales las del 2008 individuales, la cual la sequía del 2008 fue la más importante para nosotros por los niveles de pérdida. Y el río Paraná, la cuenca del río Paraná es una cuenca que está susceptible a cambios de larga escala, eso en trabajos recientes que hemos publicado. Y en este momento uno dice, sí, este año está bajo sequía la cuenca del Paraná. No, hace más de 10 años que hay una tendencia de sequía en el centro de Brasil y nosotros recién la estamos advirtiendo y discutimos si es el Niño o es la Niña, que son formas rápidas de la variabilidad del clima. Y en realidad no tiene nada que ver. Esto es un factor que nosotros le llamamos la convergencia intertropical, que ha subido hacia el norte y ha dejado a toda la zona central tropical de Sudamérica y Chile expuesta a una de las peores sequías de lo que va del siglo. Solo es importante por la generación hidroeléctrica, que esto entra dentro del el sistema interconectado eléctrico argentino, porque al disminuir la energía generada en forma hidroeléctrica, nosotros tenemos que reemplazar con fuentes térmicas seguramente para evitar el colapso del sistema eléctrico. Antes, cuando había una sequía, como por ejemplo la sequía del 68-69 en Cuyo, nosotros decíamos, estamos fritos porque no tenemos forma de reemplazar las fuentes de energía porque no ha nevado en la cordillera en todo el año. Entonces todo el mundo preocupado, ¿qué ir a hacer de Mendoza y San Juan? No ha nevado. Y entonces, tras muchas discusiones, se llegó a la conclusión de que era importante tener un sistema de energía interconectado. El sistema interconectado evita de que si hay una sequía parcial en una región, esto impacte desfavorablemente a toda la región. Entonces, con esto resolvimos con el sistema interconectado. Pero, ¿hay peligro de quedarnos sin agua?
Lo que hemos tenido en los últimos años es algunos aspectos, o sea, varios aspectos que suman a la complejidad del manejo del recurso hídrico a nivel de las reservas en los embalses que tenemos. Una de ellas es un proceso de envejecimiento de los diques. Los diques, aguas arriba en las cuencas, aportan no solamente agua, sino también un caudal sólido, ¿sí? Y que generan una sedimentación en el embalse. Esa sedimentación produce a lo largo de los años una pérdida del volumen disponible, ¿sí? Es como una pava que nosotros le cargamos agua, hay un contenido sólido, se va precipitando como un sarro, y si nosotros no hacemos una limpieza del vaso, ese sarro termina ocupando todo el volumen disponible y la pava pierde su capacidad de función. Una pava es un ejemplo sencillo que yo la puedo hacer una limpieza, los embalses no, porque los volúmenes que se depositan son tan grandes que los movimientos de esos volúmenes cuestan varios millones de dólares por año. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar las cuencas de aporte a los efectos de minimizar esa colmatación de los embalses. Este es un gráfico que muestra la variación del embalse del Cadillal desde el momento que tuvimos el primer embalse, ¿sí? Este en rojo es el volumen disponible que tenemos, que hemos ido perdiendo con los años por un proceso de sedimentación, ¿sí? Esto es sedimento, ¿sí? Esto es cómo ha ido creciendo el volumen de sedimento a partir desde el primer embalse, que ha sido en el año 1966, a el 2018, que es la última batimetría, o sea, topografía debajo de superficie del agua para saber la disponibilidad. Y el azul es el volumen que teníamos disponible de embalse, ¿sí? Y cómo hemos ido perdiendo, porque este volumen de abajo ha ido ganando, ha ido quitándole, y este es el volumen que hemos ido perdiendo del volumen disponible de agua. Claramente acá las curvas se están por juntar en un próximo cercano, ¿sí? Donde la mitad de la capacidad regulatoria del embalse va a quedar limitada por una mitad de volumen ocupado por sedimentos. Eso es el envejecimiento de este tipo de obras hídricas, ¿sí? O sea, ese es uno de los aspectos que son importantes, que son preocupantes, y que, bueno, hay acciones que debemos tener, que son inversiones de muy alto monto a los efectos de, básicamente, minimizar esta velocidad de colmatación que tenemos y, en lo posible, de poder disponer de un volumen ampliado por algunas de las alternativas de diseños ingenieriles hidráulicos que harían falta a los efectos de mejorar, digamos, esa pérdida de volumen que hemos tenido por un proceso de sedimentación. Si no se interviene, se corre riesgo de que se quede sin agua el embalse del Cadillal. Sí, si no se interviene, lo que nosotros vamos a hacer es ir sostenidamente perdiendo el volumen de embalse. Y es un vaso que hemos cerrado en una determinada sección que tenía ciertas características topográficas y geológicas que permitían un cierre de bajo costo y generar una obra de este tipo, ¿sí? Ese vaso, si nosotros no lo cuidamos, lo vamos a perder, ¿sí? Esas son casualmente una de las cosas que hay que hacer con los embalses, es cuidar ese proceso de colmatación. ¿Sabías que se estima que en el año 2025 alrededor de 1.800 millones de personas podrían vivir en escasez absoluta de agua? El lugar más seco del mundo se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile. La zona de Arica recibe solo una media de 0,5 milímetros de lluvia al año y en muchas partes los periodos sin lluvia pueden superar los 10 años.
Unos 3.600 millones de hectáreas de la superficie terrestre está desertificada. Esto puede provocar una disminución de la producción mundial de alimentos de 12% en 25 años. Desde el año 1995, la ONU celebra cada 17 de junio el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, dándole relevancia a este tema puntual. Así como el hombre es el responsable de los males, también es el responsable de redimirlos. Primero, tenemos que tomar conciencia que atentar contra el medio ambiente es atentar contra nuestra propia vida.